¿Sabías que había un jugador peruano que fue considerado uno de los mejores jugadores de América junto con Maradona allá por los años 80? ¿Y qué me dirías si te dijera que unos años después este mismo jugador sería escogido como el mejor jugador extranjero de la liga italiana por encima de jugadores como Zico y el mismo Maradona nuevamente? Una locura, ¿verdad? ¿Cómo es que este jugador no tiene el reconocimiento que se merece? Siempre cuando pensamos en los mejores jugadores peruanos de la historia, se nos viene a la mente nombres como Teófilo Cubillas, César Cueto, Chumpitaz, el capitán de América, o inclusive el Cholo Sotil y Paolo Guerrero, entre otros grandes jugadores de la historia peruana. Pero en los diferentes tops que yo he visto particularmente, nunca o casi nunca escucho el nombre de este magnífico jugador. Muchos no conocen su historia, es por eso que en este video hablaremos un poco sobre la trayectoria del gran diamante negro Julio César Uribe. El jugador que fue opacado por Cubillas en el Mundial de España 82, ya que ambos se desempeñaban en la misma posición. Quizá fue esta una de las razones por la cual no se le recuerda como se debería. Julio César Uribe fue un centrocampista ofensivo, dotado de un regate y técnica majestuosa. Popularizó la famosa jugada conocida como la elástica por aquellos años. Tuvo la dicha de jugar en ligas internacionales dentro del continente y fuera del mismo también. Fue el encargado de darle el primer bicampeonato de la historia al club que lo hizo debutar, al club que lo vio nacer, el Sporting Cristal, donde es considerado uno de los máximos ídolos. Luego jugó en el Cagliari de Italia, donde se convirtió en el mejor futbolista extranjero de la temporada 82-83 por encima de jugadores como Maradona o Zico. Posteriormente, también fue figura en Colombia con el Atlético Junior, donde realizó un gran campeonato anotando 16 goles, convirtiéndose en uno de los referentes del equipo. También tuvo un breve paso por el América de Cali al año siguiente. Luego fue contratado por el Club América de México, donde disputó del torneo mexicano en los años 87-88, donde logró el campeonato con el equipo. Sin embargo, los malvados dirigentes mexicanos tuvieron altercados contra este magnífico jugador peruano. Probablemente el mejor jugador de ese club enano haya sido un peruano, pero la envidia y mala gestión por parte de este diminuto e insignificante club hizo que su mejor jugador decidiera dejar el club. Realmente una lástima que el mejor jugador de la historia de ese club microbio se haya tenido que ir por la puerta de atrás. En 1988 volvió al club de sus amores, el Sporting Cristal, apoderándose de la capitanía y anotar un total de 5 goles, logrando campeonar dicho torneo, tras ganar la liguilla final, y se proclamó otra vez campeón del fútbol peruano. Sería este su tercer título con el cuadro celeste. Un jugador con carácter imponente, que jamás se dejaba pisotear. Quizá esta fue una de las razones por las cuales se vio envuelto en polémicas tanto en su época de futbolista como de entrenador. Se dice que tuvo problemas incluso con el mismísimo Cubillas, ya que según entrevistas él sentía que se le debió dar el titularato en aquel mundial donde Perú tuvo uno de sus peores desempeños y Cubillas uno de los rendimientos más bajos para ser Cubillas, y teniendo en cuenta lo que había hecho en mundiales anteriores. Se dice que hubo una disputa por ese puesto, sin embargo el nombre de Cubillas pesó mucho más y fue la razón por la que Julio César Uribe no pudo deleitarnos esa gran magia con la blanquirroja, o bueno, no como lo hubiéramos querido. Definitivamente un grande que en una entrevista mencionó que espera que junto con Cubillas pudieran hacer algo por el futuro del fútbol peruano. Una persona ejemplar dentro y fuera de las canchas. Un dato curioso fue que cuando Uribe llegó como futbolista al Manucci en el 94, prácticamente en su último año como futbolista profesional, se le ofreció ejercer como técnico jugador. Prácticamente iba a dirigir el club y también jugar al mismo tiempo. Y tú me dirás, ¿cómo es esto posible? Pero bueno, el club estaba pasando por una crisis económica. Y no solo eso, también luchaba por evitar el descenso.
Con Uribe en el plantel y encargado de la dirección técnica, lograron salvarse en la última fecha. Su siguiente etapa como técnico continuaría en el Deportivo Municipal, un equipo modesto para la época, el cual presentó a la mayoría de juveniles y que realizó una buena campaña, metiéndose durante todo el torneo entre los 5 primeros puestos. El gran trabajo que desempeñó en aquel cuadro lo llevó a dirigir a la Alianza Lima, uno de los más grandes del fútbol peruano, equipo que por aquel entonces lideraba la tabla con una importante ventaja de puntos y uno de los mejores planteles del medio local. En una campaña que prometía mucho, pero lamentablemente terminó siendo muy mala, el equipo del Diamante Negro perdió puntos increíbles y perdió el título a manos del Sporting Cristal, así como también la clasificación a la Copa Libertadores a manos de Universitario de Deportes, resultados que motivaron la salida del club blanquiazul. El Diamante Negro continuaría su travesía como técnico en el club mexicano Tecos Fútbol Club, equipo al que logró salvar de perder la categoría, además de ganar la Recopa de la CONCACAF disputada ese año. Continuó su carrera en el Junior de Barranquilla, en el Juan Aurich, y dirigió nuevamente a los Tecos, volviéndolos a salvar del descenso. Unos años después fue designado como entrenador de la selección peruana sub-20 en el año 2000. Luego fue encargado para reemplazar a Francisco Maturana del cargo de la selección mayor, que disputaba por aquel entonces las clasificatorias al Mundial del 2002. Tuvo un inicio auspiciador, donde consiguió un empate ante Brasil y victorias ante Chile y Colombia. Lamentablemente no terminó bien las eliminatorias, por lo que no logró la clasificación al Mundial de Corea. También logró disputar una Copa América, la del 2001, llegando hasta la etapa de cuartos de final. Luego de muchas controversias, ya que lo juzgaban por haber convocado a su hijo Julio Edson Uribe a la selección, fue destituido del cargo. Una de sus mejores etapas como entrenador llegaría en los años siguientes, en el 2002 y 2004, dirigiendo nuevamente a los Tecos de México y al Cienciano en el 2006. Club por el que se le recuerda muchas cosas, una de ellas la gran polémica que tuvo con el jugador colombiano Chará. A pesar de este conflicto, logró campeonar el torneo clausura de aquel año, que ganó luego de derrotar a Universitario de Deportes en la definición del título. Sin embargo, y debido al conflicto ya mencionado en este video con el jugador Edinson Chará, perdería la disputa del título ante Alianza Lima, ya que Edinson Chará era un jugador titular y clave del equipo, que debido a este conflicto se rehusó a jugar el partido por el título ante Alianza Lima, que finalmente venció al Cienciano y lo dejó con el subtítulo. Fue designado nuevamente como entrenador de la selección peruana, pero lamentablemente duró poco, ya que le fue muy mal en la Copa América del 2007, perdiendo varios partidos. Uribe dirigió nuevamente al Cienciano por un año, luego de José Gálvez en el 2010, luego en el 2017 fue presentado como entrenador del Club San José en la primera división de Bolivia, pero fue destituido tras malos resultados. El último paso de Uribe como entrenador fue en el Club Alianza Universidad, donde fue presentado el 12 de junio del 2021. Este fue un breve relato acerca de la gran trayectoria de probablemente el jugador más infravalorado de toda la historia del fútbol peruano. Espero les haya gustado el video, suscríbanse, dejen su like y comenten qué otro jugador infravalorado de la historia del fútbol peruano recuerdan. Eso ha sido todo por hoy, un fuerte abrazo y a tocar.